Bienvenidos. El día de hoy, Iglesia Evangélica Libre el Cordero trae para ti el mensaje titulado El Día de la Ira de Dios, a cargo de nuestro pastor Manuel Castillo. Te invitamos a meditar sobre el consejo sabio que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy, y te invitamos también a alabar a Dios juntos ahí donde estés. Gracias por estar una vez más con nosotros. Comenzamos. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz.
El día de la ira de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 25. Encontremos en la palabra de Dios dos enseñanzas acerca de nosotros y acerca de Dios en situaciones extenuantes, en situaciones retadoras, en situaciones difíciles. Quizá en la situación más difícil por la que pasó el pueblo de Dios, la nación de Israel, en todo su tiempo. Vayamos a este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 25, y leamos, dice así: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, andando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia, los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Oremos. Padre, venimos a encontrar en tu palabra la dirección, el consuelo, la sabiduría para pasar estos momentos que no solamente como iglesia, sino como países estamos pasando de incertidumbre, de eventos nuevos, y queremos aprender de esta experiencia tan fuerte, tan dura de Israel, para encontrar una enseñanza acerca de nosotros y una enseñanza acerca de ti en estos momentos difíciles, en momentos de prueba extenuante. Pedimos tu bendición para cada una de las familias, todas las personas que observan este video, esta reproducción de este mensaje de la palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Terrible este pasaje que vemos en esta porción de la Biblia. Nos muestra una conclusión en el versículo 21 de este mismo capítulo 24, que resume todos estos eventos que son mucho más eventos los que ocurrieron en este sitio, destrucción, derrota y deportación del pueblo de Israel, más específicamente de la tribu de Judá, que habitaba en esta tierra de Benjamín, en la ciudad de Jerusalén. Y concluye con el versículo 21 diciendo: así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y este es el cumplimiento de eventos
terribles que, pensando un poquito en los antecedentes de este evento, de este sitio, derrota, destrucción y deportación, podemos pensar y recordar que esto ocurrió en el año 587 antes de Cristo. Y esta es la culminación de 11 años de guerra que incluye 3 años de tributación hacia el imperio caldeo, cuyo emperador era Nabucodonosor. Y este es un hecho muy importante, no solamente para Israel, sino es importante para el estudio porque, aparte de estar inscrito y registrado en la Biblia, tanto como profecía y en 3 de los libros de la Biblia, también está registrado en la historia en idioma griego y también está registrado en la historia de los caldeos, es decir, hay inscripciones en escritura cuneiforme que narran este evento lamentable. Y quiero hacer un paralelo porque este evento es una demostración de la ira de Dios aplicada cuando su pueblo ha sido rebelde, cuando su pueblo ha sido desobediente. Y no quiero implicar que en este momento las cosas que estamos viviendo pasan porque no solamente la iglesia, sino las naciones han sido desobedientes. Es una naturaleza diferente la situación que pasamos ahora, pero sin embargo puede llegar a ser una prueba extenuante para la humanidad, los eventos que estamos viviendo. Así que podemos pensar que corremos el riesgo hoy en día de que los eventos que nos ocurren nos lleven cautivos, nos desarraiguen de nuestra firmeza, no solamente como naciones, sino como familias, sino como individuos. Podemos ser rebasados por estas situaciones que estamos viviendo, primero en la salud, después en lo económico y en otras índoles, hasta incluso en la salud mental puede ser. Pero para el pueblo de Israel este fue un evento increíble y podemos atribuirle este evento a toda una serie de acciones del pueblo de Israel dirigida por sus reyes, que en el caso de Judá queda claro y manifiesto que se trata de una falta de fe por parte de ellos para con Dios. Es decir, que la causa de esta tragedia es que el pueblo de Israel, dirigido por sus reyes, dirigido por sus sacerdotes, carecía de fe. No creía en el cuidado de Dios para con su pueblo. No creía en la provisión de Dios para con su pueblo. Y esta es terrible para la nación de Israel y puede ser terrible para la iglesia hoy en día que no tenga la fe necesaria para creerle a Dios en momentos difíciles. Es decir, encontramos toda una serie de reyes que desafían a Dios y en este caso, punto de la historia de Israel, veníamos de 4 reyes que habían actuado plenamente en desobediencia para con Dios en cosas específicas, pero también en cosas generales que Dios les había encomendado. Quiero ver rápidamente 2 ejemplos de por qué la falta de fe condujo a Israel hasta esta situación. En primer lugar, el primero de estos ejemplos es que el pueblo de Israel no estaba guardando las disposiciones que Dios había dado para la administración de lo más básico, que era su alimento, y lo más básico, que era el trabajo. Vamos a ver en Jeremías 34, por ejemplo, que es un pasaje que en paralelo describe esta situación, porque Jeremías era el profeta de este tiempo en Jerusalén, y dice que en el Jeremías 34:8, él dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos.
obedecieron y los dejaron. Hasta ahí va muy bien, pero si leemos el versículo 11 dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Es decir, Israel estaba en incumplimiento del jubileo, de este tiempo después del cual aquellos esclavos que servían a familias, a personas, a tribus, debían ser liberados en un cumplimiento de un plazo que marcaba el jubileo, que también tenía que ver con la propiedad, con adeudos, con deudas de propiedades que también tenían que ser regresadas. Y los reyes de Israel debieron haber observado y se debieron haber asegurado que se guardaran estas ordenanzas de parte de Dios, que eran convenientes para la vida de Israel a generación tras generación. Otro ejemplo de cómo los reyes de Israel, debido a su falta de fe, transgredían los estatutos de Dios, es el descanso de la tierra cada 7 años. Miren, dice en Levítico capítulo 25, versículo 1, dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu vida y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Todos hemos leído esto, que ahora es una estrategia de agricultura reconocida, pero Dios le estableció en su sabiduría para que fuera fructífera la tierra de Israel a largo plazo. Y todos hemos leído este estatuto, pero quizás no hemos reparado en el hecho de que Israel como nación no respetó este descanso establecido por Dios. Lo llegaron a ser familias, lo llegaron a ser quizá una tribu, parte de una tribu, pero nunca los reyes pusieron cuidado de poner en práctica este estatuto. Y este es un estatuto muy importante, porque cuando digo que los reyes de Israel no tenían fe y no guardaban los estatutos debidamente que Dios les encomendó, estoy hablando desde Saúl a Sennacherib, que son cerca de 497 años de monarquía en Israel. En ese tiempo transcurrieron 7 jubileos en los que dudaron en liberar a sus esclavos, no lo hicieron de una manera generalizada, pero también en este periodo de casi 500 años, 497 años, hay 70 reposos de la tierra que fueron omitidos. Hay 70 años que no dejaron reposar la tierra, que le estuvieron exigiendo y demandando, trabajándola. Y es lo interesante de esta historia, es que estos 70 años que ellos no dejaron reposar la tierra, fueron los 70 años que duró el cautiverio en Babilonia. Fueron los 70 años que pasó Judá bajo el dominio, alienados de su tierra. Y esto tuvo un gran costo para ellos. Y el costo es cuantioso porque el reino de Judá fue despojado de su trono. Sennacherib fue el último rey de Israel. Fueron despojados de su templo, fue destruido el templo, el único templo sobre el que Dios dio instrucciones específicas acerca de su construcción y su equipamiento y la operación de los sacrificios en el templo. Sí hubo otros 2 templos, pero este era el templo original. La intención era que este templo estuviera por siempre en Jerusalén, pero Judá fue despojada de su templo, fue despojada de su ciudad porque fue destruida completamente. Estamos acostumbrados a ver en Nehemías los pasajes de la reconstrucción del muro, pero a veces ignoramos, no recordamos bien estos pasajes donde fue destruida
por la falta de fe, por la desobediencia de Israel. Y Judá también fue despojada de su tierra. Pasó a formar parte del imperio de los caldeos. Y lo triste de esta situación es que hasta el día de hoy no ha recuperado ninguna de estas cosas. Israel no ha recuperado su trono como monarquía. Israel no ha recuperado su templo hoy en día, no tiene templo. Israel solamente ha recuperado parcialmente su ciudad, la cual no le puede llamar capital ante todos sus países vecinos. E Israel no ha podido recuperar su tierra, porque aun si se concreta la anexión que el primer ministro de Israel quiere lograr en este mes de julio, no está recuperando ni la tercera parte de lo que Dios les otorgó como la tierra prometida para la descendencia de Abraham. Entonces, es lamentable, es terrible, pero estos hechos están aquí para nuestro aprendizaje. Vamos a encontrar dos enseñanzas importantes y breves acerca de qué podemos aprender de estas circunstancias extenuantes por las que pasó Israel y que aunque no se parecen ni coinciden con las circunstancias que están pasando, sí tienen el potencial de producir en nosotros desánimo, desaliento, confusión, una mezcla de problemas, de problemáticas que se dan. De cierta manera, podemos decir que la iglesia ha sido llevada cautiva a los hogares por esta pandemia, porque la operación normal de la iglesia es una congregación, una comunidad de creyentes. Vamos a ver estas dos enseñanzas acerca de esta pérdida que experimentó la tribu de Judá, y pensemos que estas dos enseñanzas son importantes para el día de hoy, para tu vida, para mi vida, en las circunstancias que estamos pasando. En primer lugar, ya dijimos que el problema de Israel fue su falta de fe, pues tenemos que pensar nosotros que hoy en día, en medio de estas circunstancias que pueden llegar a ser extenuantes, es vital tener y permanecer en la fe en Jesucristo. Pero es importante señalar que esta fe no se necesita solamente en tiempos de crisis, en tiempos de una pandemia que está afectando los sistemas de salud, económicos, la vida social, sino que esta fe vital que debemos tener en Jesucristo y que tenemos que permanecer en ella, debe de actuar en tiempos de normalidad, en tiempos de prosperidad y en tiempos de crisis. No podríamos afirmarla en tiempos de crisis si no la hemos tenido y hemos estado firme en tiempos de normalidad o en tiempos de prosperidad. Y otro aspecto es que esta fe que tenemos, o este concepto de estar firme y permanecer en la fe, no significa que conozcamos mucho la palabra, no significa que seamos muy conocedores de la palabra de Dios, o no significa que tengamos un fuerte hábito religioso para hacer las cosas, o que seamos muy disciplinados en la cuestión espiritual, sino que es algo muy sencillo, tener y permanecer en la fe, que es un concepto que menciona mucho la palabra de Dios, como por ejemplo 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esta idea de estar firmes en la fe se menciona 6 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a estar afirmados, estar afianzados, estar en una posición de fortaleza con respecto a nuestra fe. E incluso este pasaje de Corintios menciona ser esforzados en eso y ser valientes en esa fe. Pero no se trata solo de tener conocimiento bíblico, de tener preparación bíblica, de tener preparación bíblica, de saber aconsejar. Se refiere principalmente a tener una continua aplicación de la fe en las situaciones cotidianas y sencillas. Para estar firme en la fe, tenemos que vivir por fe desde la mañana, en los eventos sencillos y cotidianos de la mañana, y a lo largo del día seguir actuando por fe en cosas pequeñas, en cosas sencillas.
y a medida que avanza el día y enfrentamos situaciones más complicadas, decisiones, seguir actuando por fe y no seguir actuando por vista o tratando de administrar los recursos o tratando nosotros de utilizar, apelar a otras fuentes, así como hizo Israel. No dejaba descansar la tierra porque sentían que iban a perder un año de producción de cada 7 de la tierra. No dejaban libres a los esclavos cada 49 años porque para ellos era difícil empezar de cero a una vida sin servidumbre. La servidumbre significaba riqueza, capacidad. Y es por eso que nosotros debemos durante el día, en los hechos cotidianos, depender de pequeñas decisiones que están basadas en la fe. De pequeñas decisiones que esperan y le creen a Dios lo que Él puede hacer en medio de esta situación. Que cuando Dios nos habla de una generosidad que pone en nosotros, que nosotros estemos dispuestos a aplicar esa generosidad a las cosas que hacemos. Que cuando Dios nos habla de un perdón, que nosotros estemos dispuestos a perdonar por fe y creyéndole a Dios que Él operará su justicia divina. Entonces es vital en medio de condiciones extenuantes estar y permanecer en la fe, en Jesucristo, que es el medio que Dios ha establecido en este tiempo para tener un pacto de reconciliación con Él. La segunda enseñanza que podamos tener para este tiempo y que vemos en este pasaje es que Dios cumple sus promesas y compromisos para con su pueblo. Es decir, el pueblo había defraudado a Dios con 70 años de reposo de la tierra y Dios cumplió su compromiso y fue justo y el cautiverio duró solamente 70 años. Porque eso sentía que había sido defraudado. Y después de ese tiempo, y mediante las oraciones de Daniel y otros hijos de Dios, el pueblo regresó, el pueblo fue reinstalado en su tierra, volvió a tomar posesión de su tierra. Dios puso gracia delante del rey Darío para que pudieran regresar. Y hoy en día, en medio de las situaciones que envuelven y que se desenvuelven como consecuencia de esta pandemia y todas sus consecuencias, Dios está dispuesto a seguir cumpliendo sus promesas y compromisos para con la iglesia, para con sus hijos, para con los creyentes. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta es una promesa que no ha cesado. Dios no ha cambiado. Con el pacto en Jesucristo permanece esta promesa de que es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y no solamente el pacto, sino le añade la misericordia para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, en medio de esta dificultad, en medio de estas condiciones extenuantes que vivimos, sí podemos estar firmes en la fe, pero también descansar confiados en que Dios cumple sus promesas en cada momento y en cada etapa y en cada nuevo viraje de la situación, en cada nueva situación que sorpresivamente surge en esta situación. Y entonces esto es reconfortante porque esta fe que tenemos y que podamos estar firme en ella es en un Dios que es fiel, que guarda su pacto, que guarda la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos. De manera que podemos estar apercibidos de que no importa el tamaño de nuestra pérdida, no importa que hayamos sido llevados cautivos a nuestros hogares por esta pandemia, no importa que estemos siendo despojados quizá de nuestros trabajos, de nuestros negocios, que haya aminorado la actividad económica, que incluso si tenemos otro tipo de enfermedades no puedan ser atendidas. No importa, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue queriendo cumplir sus promesas, sigue siendo un Dios en el que podemos tener esperanza, sigue siendo un Dios en el que podemos estar firmes en la fe, como quien está parado en una roca firme. Dios les bendiga.